Bienvenidos amigos a nuestro podcast, Médicos de Cuerpo y Alma. Les presento a la doctora Liliana Estrada y su servidor, el doctor Lisandro Jiménez. ¿Por qué Médicos de Cuerpo y Alma, Liliana? Bueno, en primer lugar, somos amigos de mucho tiempo y creo que los dos compartimos una característica en nuestra personalidad, que es que somos, además de médicos, somos sensibles. O sea, nos gusta entrar un poco en las emociones del paciente, verlo un poco más allá solo de la parte física. Y en una mesa de una cena que tuvimos, pues empezamos a hablar de la posibilidad de hacer este podcast, ¿verdad? Y de cómo podíamos ayudarle a la gente y a los médicos a través de este podcast a ser mejores personas, a tener una mejor conexión con el paciente y que el paciente nos comprenda a nosotros como gremio médico también. Qué bueno conectar esa parte, digamos, humana con la parte científica y así poder hacer, digamos, una conexión donde las personas pudieran, digamos, tener un espacio donde pudiéramos nosotros transmitir nuestras ideas y ellos también pudieran transmitir sus ideas. Yo creo que esa es la pasión que nos trajo a esto y realmente es emocionante poder nosotros transmitirles también eso, ¿verdad? Pero específicamente esa parte a veces donde uno se divide entre el médico y lo otro entre el ser humano, ¿cómo lo notas tú, Lili? En primer lugar, siempre he tratado de comprender al paciente como un todo, ¿verdad? Porque el ser humano es un ser integral, o sea, hablamos de cuerpo, alma, emociones, espíritu, y pues el hecho de querer separar a veces la parte física es un poco complejo, porque a veces hay patologías o algunos síntomas que se manifiestan a través de la parte física y en realidad son dolores emocionales que el paciente tiene. Y si no aprendemos a leer esta parte en el paciente, es muy difícil que podamos tener esa conexión y dejar de tener una relación fría con el paciente y tener una relación mucho más conectada. Yo le llamo como una relación más conectada con el paciente, que el paciente te sienta más cercano. Sí, eso es particularmente lo que nos trajo aquí. Esa parte de sensibilidad en donde uno puede enganchar todas esas historias y poder ayudar a las personas de una manera a poder salir de sus padecimientos, ¿verdad? Y nosotros también enriquecernos, porque yo creo que es un tú dos veces donde uno más uno no siempre es dos, Por sino que supuesto. siempre ganas. Y cada paciente es diferente y no necesariamente vamos a ver la patología o la enfermedad de la misma forma, ni vamos a abordar al paciente igual que a los demás, ¿verdad? No hay fórmulas secretas ni en la medicina ni en la forma en que nosotros entablamos esa relación con el paciente. Y ese primer momento, ese primer contacto en que estamos con el paciente y lo hacemos sentirse cercanos a nosotros, es justamente donde rompemos esa barrera, en donde el médico es una persona inalcanzable, casi que una persona a la que le tienen miedo, porque eso muchos pacientes lo expresan, para ser nosotros simplemente más cercanos a ellos, ¿verdad? Y poder entenderlos de una mejor forma y que el paciente tenga más tranquilidad para transmitir lo que siente y piensa. Qué interesante esa parte donde dijiste es que no hay una fórmula secreta o perfecta, ¿verdad? Porque la medicina no es una ciencia exacta. Y yo Exacto. creo que a veces es donde nosotros tenemos que interpretar ese conocimiento y poderlo transmitir de la mejor manera, Así ¿verdad? es, así Y es. esa manera a veces, muchas veces también tiene que ver con cómo estás tú, cómo estás emocionalmente, cómo te encuentras en ese momento. Ujú. eh, y siempre está uno explorando, digamos, tratar de aprender todos los días algo más en esa inquietud. Y yo creo que esa inquietud fue lo que nos trajo aquí, Exacto. hoy en día. Eh, Hay cosas que quisiéramos hablar. Creo que esta es una apertura donde vamos a hacer un espacio para hablar de muchas cosas interesantes, tanto en tu especialidad como en la mía. Pero quizás hoy queremos darle como importancia al nombre. Ujú. Como ya lo Cuerpo acabamos y de alma, decir, médicos de cuerpo cuerpo y y alma. alma. Sí. A mí me pasó algo curioso con Médicos de Cuerpo y Alma, porque es una novela que fue escrita por una autora que se llama Taylor Cadwell, y fue un libro que básicamente cuando vos lo ves, vos entiendes que, mira, va a hablar de medicina, va a hablar de psiquiatría, y realmente es un mundo
porque empieza el libro así. Te conozco mucho antes de que nacieras. Ujú. Y es un anónimo. Y el Ajá. que te conoce es Dios. Ujú. Y nos habla de la historia de Lucas, el apóstol. Entonces yo decía, pero ¿cómo me voy a leer un libro de médicos y cuerpo y alma? Y de repente me están hablando del apóstol Lucas. Y me voy dando cuenta entonces que Lucas no era Lucas, sino que era Lucano. Ajá. Y que después es una revelación. Y básicamente en casi la mitad del libro empiezas a entender un niño, después un adolescente, después un adulto y después un profesional también que se desarrolla, pero también su experiencia, cómo él a través de su profesión se transforma también en una conexión con Dios, Ujú. ¿verdad? Y Ujú. yo creo que eso es lo que me atrapó de ese libro, ¿verdad? Que al final él quería como luchar entre sus sueños contra todas las enfermedades y quería salvar a todos. Y se va dando cuenta que no puede salvar a todos y que sí llegó un Salvador. Ujú. Entonces, esa parte sensible fue lo que me tocó a mí. Y es lo que nos tiene aquí. Sí, y cuando nosotros nos entendemos como eso que estás explicando, como seres integrales, entendemos entonces que cuando nacemos es como que si trajéramos el chip vacío. Yo siempre les digo a los pacientes así, se los trato de expresar de esa forma. Nosotros nos vamos llenando de creencias, emociones, vivencias conforme crecemos. Y esas creencias y vivencias se van convirtiendo en la forma en que reaccionamos ante eventos de la vida a lo largo de la vida. E incluso voy a comentarte algo. Hace poco tuve un paciente que precisamente llegó a la consulta porque no se sabe calmar, porque cuando llega a la cama lo único que hace es pensar y siente que el cerebro no se le apaga. Entonces me fui un poco hacia atrás con respecto a cómo era la vivencia desde infancia de esta persona y me dijo, es que mi mamá, si me veía sentado en una silla, me decía siempre que yo estaba perdiendo el tiempo y que tenía que hacer algo que fuera Productivo. productivo. Entonces, esta persona desde niño viene condicionado a que descansar está Wow. mal, a que poderse acostar un rato no es parte de sus privilegios o sus derechos, ¿verdad? Entonces, vean cómo lo que aprendemos desde niños, tanto cosas positivas como negativas a lo largo de la vida, nos van a impactar en la forma en que nosotros reaccionamos en nuestra edad futura, o sea, en nuestra edad adulta, ¿verdad? Y todo esto interviene en los temas de salud y enfermedad y además en los temas de cómo se involucra la parte emocional con respecto a los temas físicos, de dolor, de sintomatología, con lo que luego llegamos a la consulta, ¿verdad? Entonces, todo se interrelaciona, es como que si fuera una conexión de eventos a lo largo de la vida que hacen que nosotros reaccionemos de determinadas formas. Qué interesante porque muchas veces no sé si te ha pasado que cuando estás en el consultorio te llega el paciente con un padecimiento y de repente como que algo no encaja, Exacto. como que el diagnóstico no es tan sencillo y como que, pero Algo no está bien algo no aquí, está bien. sí. Entonces uno dice, pero tiene esto y tiene lo otro, pero no hay como, a ver, dígame, Conexión. no hay conexión. Entonces uno a veces como que dice, a ver, dígame algo más. Entonces Ajá. tiene uno que hundar un poco más, como investigar un poco más. Y ahí te das cuenta porque es algo curioso, porque entonces el cuerpo está aquí, la mente está aquí y el alma está acá. Ujú. Entonces, la mente piensa, la Ujú. mente siente y el Ujú. cuerpo es el reflejo de todas esas emociones. Claro, claro. ¿Verdad? Y lo sientes, lo manifiestas y de repente te vas dando cuenta que muchas de esas emociones reprimidas o sobreestimuladas son lo que realmente a veces nosotros somos hoy en día. Es muy curioso porque en en este crecimiento que va teniendo uno, digamos, con los años, uno va haciendo como un ojo clínico mucho más fino, ¿verdad? Hay Ujú. algo que acabas de decir que con esta persona que decías que no tenía permitido descansar. Entonces, y muchas veces, a veces, ¿cómo manejamos ese estrés, verdad?
qué sentimos, dónde se manifiesta comúnmente a veces el vivir estresados todo el día Ujú, y naturalizarlo como decir, es que es el estrés natural, ¿verdad? Pero correcto. ¿qué vos no puedes decir de eso? ¿Qué podemos llegar? ¿Qué podemos aprender, verdad? Sí, es increíble. Cada paciente es para nosotros como una enciclopedia, como tal vez no lo vemos como un tema de aprendizaje, pero sí tenemos que ver cada caso como un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque cada paciente a nosotros nos enseña incluso lo que no queremos vivir o lo que sí queremos vivir, o cuál ejemplo queremos seguir, ¿verdad? Y yo no sé si a vos te pasa, pero para mí cada paciente incluso se convierte en un proceso reflexivo. En los casos que yo veo, pacientes que no duermen, personas que llegan sin paz a la consulta, que desde que los veo en el primer momento siento que no hay un tema tanto de enfermedad o patología, sino de emociones. ¿Cómo haces para empezar a visibilizar ese proceso sin afectar tampoco demasiado emocionalmente al paciente, pero uno lo siente? O sea, yo no sé si a vos te pasa, pero yo lo percibo fácilmente. Tal vez no puedo percibir qué hay detrás de cada caso, pero sí siento, por ejemplo, qué podría estar ocurriendo. Y esa, como vos decís, esa agudeza que vamos desarrollando, yo creo que es un tema de experiencia también. Así que el hecho de que seamos médicos ya grandes, de más de 45 años de edad, yo creo que eso hace también que precisamente seamos mucho más capaces en muchas ocasiones, no solo de responderle a la patología que tiene el paciente, sino entender esa parte sensible que puede estar ocurriendo e ir más allá. Ese ir más allá toma años, Lisandro, ese ir Uf. más allá toma demasiada experiencia, el conectar con el paciente. Vos vas desarrollando herramientas incluso en tu personalidad a lo largo de la vida para poder atender a cada caso, ¿verdad? Entonces, para mí cada paciente se convierte en un proceso reflexivo y a veces yo digo, yo no quiero ser esa persona o cómo hago yo para modificarle la vida a esta persona y que pueda ser feliz. O sea, entonces dentro de lo que hacemos hay un proceso de misión también que yo creo que es parte de lo que envuelve el ser médico. Los médicos no somos médicos por casualidad, somos personas con propósito y con un propósito en la vida específico y tenemos ese tema de ayudar muy adentro en nuestras entrañas, aunque a veces piensen que los médicos son plateros o que los médicos van a una guardia y no quieren hacer nada y que son vagabundos, ¿verdad? Los médicos tenemos un proceso de misión que es inexplicable para mí. Yo a veces estoy cansada en la consulta a las 5 de la tarde y aún así yo sé que tengo un proceso de misión con cada paciente que me queda en la consulta. Qué interesante esa línea que acabas de decir, porque es una línea fina donde vos no podés pasar, digamos, tan profundo a ciertos aspectos de la persona y también uno cuidar ese espacio, porque muchas a veces cuando tienes esa sensibilidad, también tenés que hacer como un espacio, porque todo es como una energía. Al Ujú, final todos somos energía, ujú. ¿verdad? Y esa energía igual te vas recargando, pero yo creo el final de esto es siempre llevarle al paciente esa energía positiva de saber de que las cosas van a estar bien y de que podemos ayudarles de cierta manera a entender lo que está pasando, Correcto, ¿verdad? Lisandro, y es que todo comunica, hasta la voz que utilizamos, el tono de voz que usamos con el paciente, la forma en que nos referimos a él, el respeto con que le hablamos, el tiempo que le dedicamos, todo esto al final transmite. El paciente es un receptor de emociones nuestras también, ¿verdad? Sí. Entonces, dependiendo de cómo nos sentimos nosotros, así vamos a hacer sentirse a ese paciente, dependiendo de la claridad con la que le hablemos, así va a entender el paciente de mejor forma. E incluso vamos a poder bajar la ansiedad o la angustia que tiene frente a la enfermedad. El paciente que busca consultas porque ya siente que tiene que hacer algo, entonces está llegando por ayuda y no es solo una ayuda física, es una ayuda también emocional en donde él ni siquiera sabe o ella lo que le está pasando y nosotros tenemos que aprender a discernir en ese proceso. Muchas a veces la mejor medicina es saber escuchar. Así es, ser ¿Verdad? escuchados, O ser escuchados, así es. ¿verdad? Muchas veces la gente a veces lo que necesita es un espacio donde ellos sentirse cómodos y escuchar. Y te das cuenta que muchas veces, como me ha pasado en algunas consultas, llegan pacientes y los escucho
converso, les cuento una historia, los motivo Ujú. y se van más felices, se van más contentos y no les di ningún medicamento. Así es. ¿Ah? Eso es Eh, importante, porque normalizar la situación, les decís a los pacientes también que no están solos, que otras personas tienen síntomas similares, y desde el momento en que normalizas, que es hacer que el paciente sienta que otros tienen algo similar, el paciente se siente diferente. A mí a la consulta, lo primero que llegan los pacientes a decirme es, doctora, ¿usted recibe pacientes que duermen tan mal o peor que yo? ¿En Y yo serio? les digo, mucho peor, o sea, usted está muy bien con respecto a cómo duermen otros pacientes, o el paciente llega preocupado por un medicamento que necesita para dormir o estar tranquilo, y cuando le digo que hay pacientes que me llegan a la consulta tomando 5 o 6 medicamentos, Wow. ¿verdad? Se sienten diferentes. Entonces, creo que todo es un tema de saber leer al paciente, y ese saber leer al paciente a mí me ha costado, no sé, pienso que unos 20, 25 años, Sí, cuesta ¿verdad? mucho. Porque, y además proponerme yo hacerlo, porque lo más fácil es ver a un paciente en 15 minutos, resolverle por lo que viene y listo. Pero sabes, Lili, yo creo que es interesante porque eso fue lo que nos enseñaron en la universidad. En la universidad nos enseñaron a ser médicos reactivos, ¿verdad? Este es Sí, tu diagnóstico, para tu diagnóstico es esto. Yo tengo una anécdota muy interesante que me acuerdo que cuando estaba haciendo el servicio social en Pejivalle Pérez de León, yo agarraba un bus. o sea, zona Entonces, rural, sí, zona rural. sí. Entonces agarraba un bus de Pérez de León, iba a Pejivalle y el bus duraba 2 horas. Ujú. Entonces yo decía, pero no me sé todos los medicamentos. Entonces había un librito, ¿te acordás el librito de tal enfermedad, tal Ajá, medicamento, ajá, para esto, esto, lo otro? Entonces no me acuerdo cómo era que se llamaba, era no me el acuerdo. libro de ese de medicamentos. Entonces yo tenía una obsesión con aprenderme todos los medicamentos Ajá. porque mi preocupación era, digamos, para esto, para este mal, tengo que tratarlo con esto. Para esto, tengo Como que tratar fórmula mágica. como fórmula mágica, ¿verdad? Sí. Esto se trata con esto se trata con esto. Y en estos 25 años, de repente te vas dando cuenta que las patologías no son medicamentos, no se Ujú, curan solamente con medicamentos. ujú, Entonces pasamos de ser médicos reactivos, en donde es una medicina 2.0, por así decirlo, y pasamos a una medicina 3.0. Y por eso estamos aquí, porque ujú. entonces uno tiene que ser proactivo, ir Sí. más allá de lo que está buscando. O a veces te llegan pacientes a, doctora, ¿y qué tiene para esto? ¿Y qué Ujú. haces en ese momento? Sí, además yo creo que ha cambiado la sociedad muchísimo, Lisandro. Las personas están funcionando diferente, estamos en una sociedad 24/7, entonces la sociedad ha cambiado. Nos llegan pacientes cada vez más informados, Uh, incluso te llegan con ChatGPT, ya ha leído el diagnóstico, lo que tienen que tomar, ya hice A, B y C y no funciona. Entonces nosotros creo que también, a pesar de la edad que tenemos, y así como hay médicos más jóvenes, a nosotros los más grandes tal vez vamos a tener un poco más de dificultad para adaptarnos a esto, pero definitivamente nosotros tenemos que adaptarnos a la nueva sociedad, al nuevo paciente que nos está llegando con un montón de herramientas de diagnóstico que ya vienen casi que diagnosticados por ellos mismos. ¿Cómo les haces cambiar de pensamiento a veces? O, por ejemplo, ¿cómo manejas vos como ortopedista que un paciente venga ya con un diagnóstico dado y vos tenés otro criterio en tu consulta? ¿Cómo manejas eso para no dejar mal al colega también, que tal vez el paciente llegó con otra patología o con otros síntomas en el momento que el colega lo vio? O sea, no necesariamente el colega está equivocado. ¿Me explico? qué interesante eso, porque entonces ahí comenzamos a hablar de los egos. Y yo creo que muchas veces, a veces lo que nos separa a las personas es eso, los egos. Yo creo que si partes de la humildad de que la inteligencia artificial es una ayuda y Es es una un herramienta. aporte y es una Sí, herramienta, sí. entonces lo vas a ver como tal y vas a transmitírselo así al paciente. Porque no es como que estuvieras pasando un examen. Entonces, Ujú. mira, el doctor me está diciendo lo mismo que dice ChatGPT, o el doctor no me está diciendo lo mismo que dice el ChatGPT, pero usted con humildad, usted le puede decir, bueno, eso es una información Global. global. O sea, Ujú, eso es para N cantidad de personas que pueden estar ahí, pero ujú. no es algo particular.
¿verdad? No, hay que Entonces hay que individualizar. individualizar, Ujú. ¿verdad? Entonces yo creo que partiendo de esa ayuda, tratar de transmitirlo de la mejor manera, pero, o sea, es una herramienta muy buena también, que yo Sí. también utilizo y me encanta. Yo también, y eso que acabas de decir de la humildad es tan interesante porque desde el momento en que vos te pones de tú a tú con el paciente, en el sentido de que no te crees más que el paciente, no sos más ni menos que el paciente, el hecho de poder nosotros entender que otros tengan otros criterios, eso es humildad. Aprender nosotros a que no siempre tenemos la razón en todo lo que decimos ni en todo lo que pensamos, ¿verdad? Y entender al paciente desde ese punto de vista también como una persona que tiene opinión y criterio. Vieras que incluso cuando voy a prescribir medicamentos porque considero que el paciente lo necesita, trato de tomar en cuenta el criterio del paciente. ¿Por qué, Lisandro? Porque en temas del sueño es un tema un poco complejo. El paciente le tiene demasiado miedo a tomar medicamentos para el insomnio, por ejemplo. Pero dependiendo del caso, hay casos que yo veo y desde que llegan vienen tomando 5 medicamentos y el paciente se me sienta enfrente y me dice, quiero dejar todo esto. No quiero tomar nada de esto que tengo en la mano. Entonces, ese ser realista con el paciente, dar expectativas correctas, ¿verdad? Y también decirle al paciente, bueno, ¿cómo quisiera usted que manejáramos esto? Darle al paciente un poco de prioridad en el proceso de la curación. Es importantísimo para que el paciente también tenga confianza en el proceso. Y tal vez yo ya sé desde el primer momento que ese paciente va a terminar medicado, pero lo llevo de la mano para que él sienta el proceso conmigo. Y es parte de lo que hago y que creo que me ha generado lealtad y credibilidad en los pacientes. Qué interesante cuando dices eso de 5 medicamentos. Entonces, yo lo que hago en mi cabeza es que yo digo, wow, si se quita todos esos 5 medicamentos, el cuerpo entra En un estado de en alerta. Ajá, ¿verdad? exacto. Y lo otro interesante que me gustaría preguntarte es, ¿hay maneras naturales de poder inducir a la persona que tenga un sueño más natural, más agradable y más reparador? Porque muchas veces, a veces, yo creo que nos olvidamos de esa parte natural, ¿verdad? Y siempre tratamos de ir como a, quiero dormir, ¿cómo lo hago? ¿Y con qué medicamento? ¿Cuál es el más poderoso? Y no irnos como, ¿qué es lo más natural que no afecte tanto mi cuerpo? ¿Qué nos puedes decir de eso, Me Lili? encanta esa pregunta porque, aunque no me lo creas, ¿verdad? Uno siempre pensaría en qué suplementos tomo, qué hierbas me tomo. Y la gente lo primero que tiene que aprender es a autocalmarse, a autorrelajarse. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que no nos deja ni un minuto para estar tranquilos. Y lo que hablábamos ahora, algunos venimos ya incluso con esas creencias desde infancia de que no podemos parar. Y en una sociedad a la que tenemos que responder económicamente a un montón de demandas, me refiero a demandas económicas. Entonces, estudiamos hasta 3 carreras, queremos ser el CEO de una empresa o sencillamente tenemos que cumplir un horario de tal hora a tal hora. Ese estrés del día a día en una persona que llega a su casa y que no tiene tiempo para autocalmarse, es el primer proceso por el cual la gente deja de dormir. A mí me dicen, ¿por qué dejé de dormir? Y yo les digo, no hay un switch en tu cabecita que nos haga un encendido y apagado. Simplemente le pregunto a la persona, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es tu día a día? Para yo poder entender por qué esa persona no está pudiendo relajarse, ¿verdad? Entonces, empezamos ahí en un proceso de un montón de métodos que se pueden utilizar para estar más calmo, hasta el solo hecho de tener tiempo yo personal para hacer las cosas que me gustan, que me generan placer y bienestar, que no son las mismas que a vos te generan placer y bienestar. Entonces, ¿cuáles son mis cosas, las actividades que a mí me generan eso? Y empezar por ese descubrimiento de nuevo, porque lo hemos perdido en el camino, ya no sabemos qué nos calma, ni qué nos relaja, ni qué nos gusta hacer. No hemos tenido tiempo para eso. Bueno, pero qué buen punto cuando dijiste autorrelajarse. Ujú, Entonces, cuando haces esa pregunta, yo me imagino, digamos, pero ¿quién es el que controla en el cuerpo eso? ujú, ¿Verdad? ujú. Sistema parasimpático, Exacto, nervio vago. sí. Entonces, ¿cómo estimulamos ese nervio vago para que nos produzca ese efecto, Lili? Ujú. Porque claro que hay maneras naturales de estimular el nervio vago y nos vamos a dar cuenta. Entonces, Sí. ¿qué nos puedes decir vos de Antes, eso? antes de eso, tal vez quiero explicar un poquito qué es el sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Y tal vez nosotros
tenemos que entender simplemente que nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sistema que se nos activa ante la emergencia, ¿ok? Como que si estuviéramos en un incendio, vienen los bomberos. La defensa, la defensa. La defensa, ok. Pero vivimos ante tanto estrés y es un estrés constante que ni siquiera nos da tiempo de apagar un incendio y estar relajados antes de que venga otro. Ese es el contrario al parasimpático. Exactamente, esa es la activación del sistema nervioso simpático. simpático, o sea, el que nos prepara para estar en huida constante. Y si el estrés es constante en nuestra vida por temas económicos, familiares, incluso tenemos que pensar que a veces hay situaciones que nos imaginamos, que no están ocurriendo realmente, pero que nuestra mente se las imagina y nuestro cuerpo reacciona ante eso que estamos imaginando, pensando y que lo vemos como un peligro. Yo le digo a los pacientes, si usted está frente a un lobo, usted se va a dormir. No, porque usted tiene miedo de que el lobo se lo coma, ¿verdad? Como el cuento de Caperucita y el lobo. O sea, nadie ante una situación que le genere estrés o miedo va a dormir. Pero a veces ya no sabemos identificar qué es lo que nos da estrés o miedo. Sí, porque normalizamos el estrés. Exacto. Entonces a veces la persona llega y te dice, o uno mismo dice, es que es el estrés normal del día. Entonces tenés que entender que ese estrés normal está produciendo cortisol en tu cuerpo y ese cortisol te está produciendo efectos que los vas detectando. Pérdida del sueño, alteración del sueño, digamos, trastornos digestivos, exactamente, ansiedad, caída de cabello. Dolor crónico. ¿Verdad? Increíble. O sea, es increíble cómo el cortisol, que en realidad no es una hormona mala. Vamos a aclarar que el cortisol no es una hormona que nos prepara para el estrés, nos prepara a nivel físico y a nivel emocional y psíquico, a nivel cerebral para la huida. Pero el tema es que cuando estamos en un estrés crónico, el cortisol ya no para. Es como que si tuviéramos una alarma contra incendios que se activa, pero se activa todo el día y no se apaga. Entonces ya definitivamente es como que si entráramos en un automático y es cuando entonces la otra parte del sistema nervioso autónomo, que es el parasimpático, que es el de la relajación, el que tiene que estar predominando antes de dormir para poder conciliar el sueño, no logra estabilizarse, porque es tanta la carga de activación simpática y de cortisol que no logramos eso, ni siquiera a nivel de ondas cerebrales y menos a nivel de nuestro estado físico, ¿verdad? Entonces, no sé si vos has escuchado de algunos métodos naturales que la gente puede tener para lograr bajar ese sistema nervioso parasimpático, o sea, para más bien incrementar ese estado de autorrelajación y que puedan de alguna forma experimentar esto en casa de una forma fácil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a llegar y apagarnos con una pastilla, a cerrar la computadora, a apagar el tele y dormirnos. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso de una forma más natural, Lisandro? Respiración. Métodos de respiración, ahí donde vos nos puedes, un día de estos, vos me estabas dando ciertos trucos de respiración, donde inhalas, te mantienes y exhalas. Creo que me habías dado una fórmula, ¿cómo era la fórmula que me decías vos? 8, 4, 6 o... Hay varias formas de hacerlo, pero el fin es hacer una inhalación lenta, cada vez más lenta. Y esto obviamente va a estimular nuestros músculos respiratorios, entre ellos el diafragma, y el nervio vago precisamente pasa por todo nuestro cuerpo. Es el nervio más largo, atraviesa gran parte de nuestro cuerpo. Entonces, con la respiración estimulamos el nervio vago, que es el que va de una u otra forma a aumentar nuestro estado parasimpático, nuestro estado de relajación. El hecho también de hacer en alguna forma de leer, ¿verdad? Cantar. Ajá. Tarear. Exacto. Luego escuchar audiolibros, podcast. Incluso les puedo decir que yo me duermo escuchando podcast. Me gusta muchísimo porque es la forma en que he encontrado que se me apaga la mente más fácilmente, los pensamientos, es como con otra voz, ¿me explico? Entonces, el escuchar una voz a mí me ayuda a dormir mucho mejor, a entrar en sueño más fácil, y es ahí donde te digo que incluso el tener tiempo personal, el decir, me voy a ir a hacer el pelo hoy, hoy voy a ir al gimnasio, voy a meterme en un club de lectura, voy a meterme en una clase para un nuevo idioma, pero que no se sienta como una obligación, tener tiempo familiar, tiempo personal para ir a ver tiendas, hacer cosas que nos gusten. Es ahí donde está tal vez la diferencia, que es hacer cosas que nos generen bienestar emocional. Tal vez para otro
a vos te encanta correr y hacer maratones, yo no me veo en eso todavía, por lo menos no me has convencido del todo, pero de una u otra forma vos lo disfrutás y ese disfrute es lo que hace que para vos el ejercicio sea sanador, tanto emocionalmente como físico. Entonces hay que buscar esos elementos en nuestra vida que nos vuelven a conectar con nosotros mismos. Bueno, qué interesante lo que acabas de decir, porque prácticamente lo que tenemos que tener claro con el cortisol y con el estrés es que es como una batería. Se Ujú, va cargando, se va cargando. Entonces, no sabemos cuándo la batería ya está llena, ujú. pero ¿cómo descargarla? Entonces, una de las técnicas más milenarias o más, digamos, antiguas que Utilizadas. hagas, Ujú, exacto, y estudiadas también, es el ejercicio, porque el ejercicio, 30 minutos de ejercicio, trotar, caminar, hacer cualquier ejercicio que hagas, te permite descargar el cortisol ujú, a nivel hepático. ujú. Entonces, si empiezas la mañana haciendo ejercicio, estás descargando. O era como le preguntaba a Jorge, Jorge, ¿sabes que si haces 30 minutos de ejercicio antes de Ujú. dormir, eh, vas a tener un sueño reparador? Y me dice Jorge, un día que estábamos sentados conversando, me dice, Nero, pero es que no puedo hacer ejercicio antes de dormir, no Sí. duermo. Yo le digo a mis pacientes que no, porque así como hay algunos pacientes negro que el hacer ejercicio les ayuda y los hace dormir mucho más fácil, también le pegamos un Sí, sí, disparo se a nivel activan. de adrenalina, Nina, cortisol, de etcétera, serotonina, de y no, dopamina, de exacto, y hace todo. que el paciente no pueda dormir tan fácilmente, pero a algunos otros sí les sirve. Y es a eso donde les digo, ok, si a usted le sirva, síganlo haciendo. ¿Por qué se lo Exacto. voy a quitar? O sea, aunque en esa persona funcione diferente, ¿verdad? Entonces, es ahí donde volvemos al tema de que no hay una fórmula mágica para nadie. Cada paciente tenemos que individualizarlo, generarle un proceso de tratamiento distinto, lo que vamos a conversar con el paciente es distinto. O sea, a mí los pacientes me dicen, ¿usted cómo trabaja, doctora? Y yo, como lo tengo que trabajar con usted, nada más. O sea, no hay una forma, no hay una línea específica. Obviamente tenemos algunos protocolos y todo que vos también conoces y en tu especialidad también lo sabrán, pero creo que al final lo que cuenta para el paciente es sentirse único y diferente. Qué bueno esta parte porque ahí es donde me entra a mí en la mente, en donde te pregunto, ¿y suplementas? ¿Qué piensas de la suplementación? Bueno, yo pienso que la suplementación es bastante importante, pero mientras haya algo basado en la evidencia, ¿no? O sea, las personas están tomando a veces de todo sin siquiera saber si hay una carencia. Muchas veces ni siquiera hay una forma de medir carencias, ¿verdad? Y así como hay suplementos que pueden no generar ningún daño, aunque se nos aumenten los niveles de X Pueden suplemento, potenciar otros. exactamente, o pueden muchas veces también tener efectos o interactuar con otros medicamentos que el paciente está tomando. Un día de estos me llegó un paciente y me dijo, doctora, vieras que esto no se lo he dicho ni a mi esposa, pero siento que tengo descargas eléctricas en mi cerebro. Entonces le dije, ¿qué está tomando? Y me dijo, magnesio, ¿verdad? A algunos pacientes, dependiendo de las dosis, eso que se llama brain zap, ¿verdad? Que es como descarga eléctrica, es generado muchas veces por el magnesio. Entonces, el hecho de que a veces los suplementos los encontremos fácilmente en cualquier lugar, no significa necesariamente que son inocuos. O sea, los suplementos también pueden tener algunos efectos secundarios no deseables y obviamente debemos suplementarnos con lo que nos hace falta y no con, porque Qué, qué, mucho también es vender, ¿verdad? sí, qué bueno que tocaste ese tema porque cada suplemento tiene una dosis diaria adecuada, o sea, de la cual no hay que sobrepasarse, Ujú, porque eso sí está estudiado y está determinado. Y es muchas veces el efecto es cuando estás en deficiencia. O sea, exacto. es saber detectar que tienes un tremor, que tienes un parpadeo, que estás cansado. Entonces, esa parte que a veces no adquieres en la alimentación, que Ujú, con los años vas perdiendo esa absorción en los alimentos. Entonces, es que debes empezar a suplementar. Yo lo que le digo a mis pacientes es que si eres un atleta que está haciendo mucho deporte, entonces entre los 30, los 20, los 30, sí debes suplementar cierto tipo de minerales y de ajá. vitaminas. Ujú, Pero después de los 50,
el cuerpo va adquiriendo en su proceso natural y va teniendo una necesidad de 3 o 4, porque Ujú. también me pasa a mí que a veces me llegan y me dicen, doctor, es que tengo todos este montón de pastillas. Y yo les digo, ok, Y te eh, sacan la y bolsa, te como del sacan la doctor bolsa, Chapatín. exactamente, te sacan una bolsa, y esto es para esto, y esto es para lo otro, y esto, ok, todo eso está bien, pero lo que sí te puedo decir es que después de los 50, solo está demostrado que usted puede suplementar 3 o 4. ¿Cómo? Nada más 3 o 4. Sí, el cuerpo solo necesita vitamina D, ojo, y debes tomar sol. Sí, no Porque, es solo porque, tomar vitamina D porque y quedarse en la oficina todo el día. exactamente, y no, ya me tomé mi vitamina D y estoy Sí. aquí. No, debes Ajá. tomar vitamina D y debes tomar sol porque entonces tenés que activarla. Luego está el omega 3, que Ujú, es un aminoácido esencial y ujú, que si no ingieres pescado, si no ingieres productos del mar, no vas a obtener omega 3, ujú. ¿verdad? Porque ese aminoácido no lo encuentras Fácilmente. Ujú, fácilmente. Eh, Magnesio, ujú. ¿verdad? Que ya vas perdiendo esa capacidad de De absorción. absorción, Ujú. ¿verdad? A nivel S. Y por ahí se me queda alguno que otro que El te puedo zinc, decir, he oído el algo del zinc, zinc. Ajá. exactamente, que está por ahí, pero ya de esos tres, yo creo que después de los 50 uno tiene que tener cuidado. Claro, ¿qué has escuchado de esta moda ahora que hay de los adaptógenos, ashwagandha, maca negra y todas esas Ok. cosas que yo creo que ayudan, pero, pero no a todos los pacientes? Exacto. Bueno, en primer lugar, se les ha atribuido tal vez algunas características que tienen que ver más como con la relajación, con que el paciente esté menos ansioso, etcétera. Sin embargo, creo que el efecto que pueden tener no necesariamente va a ser tan potente como un medicamento. Y es ahí donde a veces hay que ser claro con el paciente. Yo uso muchas veces este tipo de suplementos o adaptógenos cuando ya más bien estoy despegando un poquito al paciente de los medicamentos. Entonces, trato de hacerlo a través de este tipo de suplementos para que el paciente perciba que está tomando algo también, que no lo estoy dejando desamparado sin medicación, pero también es porque yo ya veo que ya va necesitando menos, ¿verdad? Porque lo peor que puedo hacer es someter a un paciente que se vuelva a sentir mal o vuelva a dejar de dormir por dar este tipo de adaptógenos. Entonces, tal vez simplemente entender que es limitado el efecto y que lo que le funciona a Juan no le funciona a Pedro, ¿verdad? Y que ahí es donde a veces hay un problema con respecto a lo que me dice la vecina que yo tengo que tomar y cómo dejo, por ejemplo, una medicación que me está dando el psiquiatra, que me está dando otro médico. Incluso hay pacientes que dejan de tomar medicamentos para la epilepsia por medicamentos homeopáticos, etcétera. Entonces, siempre hay un riesgo en estos procesos y desgraciadamente a veces el paciente lo hace solito, sin que medie la opinión o el criterio de un médico de por medio, ¿verdad? O sea, a veces se guían más por lo que dice el vecino que por lo que uno dice. Entonces, te puedo decir que es limitado, hay que saber a cuál paciente dárselo, porque si un paciente llega súper ansioso y yo le doy algo de esto, el paciente probablemente va a llegar en la noche y va a querer, eh, ¿verdad? Como no me va a querer mucho. O sea, si va a llegar en la noche y no puede dormir porque yo le cambié a gotitas de este tipo. Entonces, yo creo en este tipo de productos también, pero depende del paciente, como lo acabas de decir. Es como que yo te diga a vos, una hernia en la columna con aquel dolor que es agudísimo, o sea, ¿qué tipo de medicamento le darías? Si se le va a quitar con un acetaminofén o tenés que dar medicación diferente. Y ahí es donde hay que individualizar cada caso. Sí, hay que individualizar cada caso, pero digamos, ahora estamos viendo que la preparación del paciente también es algo que debe mediar y es que es algo que uno tiene que hablar Ujú, porque la inflamación muchas veces, que es un tema que también te quiero y que probablemente sea un tema de otro podcast, ujú, ¿verdad? Porque ajá, es tan grande. Muchas veces a veces te llegan los pacientes, digamos, y los vas detectando y los tenés que preparar, porque a veces tenés que detectar que este paciente viene con tanta inflamación, ¿verdad? Crónica y ujú, aguda,
Ujú. ¿verdad? Aguda es cuando ves el efecto de lo que está produciendo en el momento, pero también crónica es todo lo que ha producido ese patrón alimentario, esos medicamentos, El mal o el dormir, dormir, sí. todo eso, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces hay que preparar, hay que ver ese paciente. ¿Qué también pensás de preparar el paciente con todos estos tipos de suplementos? O sea, ¿cómo lo ves? Yo te puedo decir que a veces hago una combinación, incluso si el paciente ya viene tomando, ¿verdad? Algún suplemento, igual se lo dejo. Si siento que el paciente le tiene confianza al suplemento, si siento que el paciente siente que le ha hecho bien, ¿por qué se lo voy a quitar? Si siento que no le está haciendo nada mal tampoco. Y ahí entra esto de ver al paciente, ¿verdad? Más desde el punto de vista emocional y no solo desde el punto de vista físico, porque probablemente habrá también alguno que otro colega que decida que no y punto, ¿verdad? Ahí es donde te puedo decir que yo soy tal vez un poco diferente, me salgo un poco de la norma en la forma de ver al paciente. Creo que tal vez mi preparación como médico de familia inicialmente, que es mi primera especialidad, también me hizo entender que el trabajo en equipo es importantísimo. O sea, que a veces no todo se queda con vos como ortopedista, conmigo como somnóloga, sino que debemos derivar al paciente porque simplemente se sale de nuestro manejo. Y tener esa humildad de entender que tiene que entrar otro colega también en el mismo equipo de trabajo y ver al paciente en el centro. El paciente es el todo y nosotros debemos aprender a interactuar desde el eje central que es el paciente y no, como lo decías antes, con egos de si este paciente es mío, es tuyo o lo que le hizo el otro doctor no le hizo bien, etcétera, ¿verdad? Porque si hay algo que nos identifica a los médicos y espero no equivocarme porque estoy segura que la mayoría sentimos esto y es parte de nuestro juramento hipocrático, es que nunca, nunca en la vida actuamos por dañar al propio un paciente. Siempre, siempre vamos a buscar que nuestro paciente tenga un beneficio. Pero qué difícil esto porque a veces en los procesos se confunde, ¿verdad? Pero lo importante es entender que el trabajo multidisciplinario es humildad, el trabajo transdisciplinario, hablo de multidisciplinariedad cuando muchos especialistas o cuando este tema de que la medicina está súper partida en subespecialidades y cada quien ve lo suyo únicamente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para volver a ser los médicos generales que nos graduamos de la universidad y volver a tener esa integralidad sin volvernos en esa medicina tripartita, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para lograr esto? Y además tener la humildad de que el otro compañero también tiene que entrar a hacer algo por ese paciente. O tal vez a veces no es un colega médico, a veces es el psicólogo, a veces es el odontólogo, o, ¿verdad? O sea, hablamos de trabajadores de la salud a todo nivel. Qué buena pregunta, porque cuando vos haces introduces esa idea, a mí lo que me viene es, en mis primeros años de formación como cirujano, la primera frase que recuerdo es, primero no hacer daño, ¿verdad? Ujú, Y después, muchos años después, hice una rotación en Madrid y tenía un profesor que cuando nos estaba explicando, vuelve la frase, pero no de la misma manera, sino que ujú. la frase, él decía, si usted sabe o tiene la idea de qué es lo que va a hacer como médico, eso es mejor que no tener Idea de idea, nada. idea de nada. Y yo decía, wow, lo dijo igual, pero más elegante, ¿verdad? Ajá. O sea, siempre va a ocurrir algo mejor que usted tenga por lo menos un 50% de la idea a que usted no tenga nada de idea de lo que está haciendo. Ujú. Y es un profesor muy particular porque en un momento existencial de su vida, ya después cuando pregunté por él, eh, era profesor de anatomía de la Universidad Complutense, era brillante, trabajaba en un hospital muy prestigioso en Madrid, y de repente cuando pregunté por el doctor y me dijeron, no, mira, está pintando en las playas en Portugal. Y yo, ¿qué? Sí, Ujú. dejo todo.
Exacto. Estaba haciendo lo que quería hacer. O sea, Exacto, estaba dejó siendo todo, feliz. Ajá. probablemente, exacto, Sí. dejó todo, pero ¿y cómo? ¿Y qué está haciendo? Sí, está por las playas ahí de Portugal y, y está con el cabello largo y entonces vos sabes que siempre la gente le mete como un Sí, piquete sí. o algo y se está fumando algo y yo decía, wow, entonces yo me imaginaba y comenzaba a buscar Cascais, playas por Portugal, Lisboa, todas esas A ver por playas de dónde podría cerco, estar. ajá, y son hermosísimas las playas en Ajá. Portugal. Y entonces yo decía, uy, está pintando. Y vive de eso. Y ¿sabes qué, Lisandro? Pinta muy bien. Pinta mejor que lo que es cirujano. ¿Qué? Dice, sí, y la gente le compra los cuadros. Sí, la gente le compra los cuadros. Qué divino. ¿Ah? Sí, sí. Qué historias esas a veces de que pasan en donde te vas dando cuenta que muchas veces la vida te pasa, yo no sé si son como te tira como lanzas o te va cambiando. Y entonces a veces es tener como esas sensibilidades también, saber leer qué es lo que está pasando y Ujú, cómo va el camino. Yo creo que es transmitirle también a nuestros pacientes eso de que todo va muy rápido, pero que también ujú, hay que hacer un alto y saber leer, que muchas veces cuando las cosas van de una manera o de la manera que uno no quiere que vayan, es porque en algún momento van a cambiar ujú. porque no todo el tiempo va a ser así. Entonces, en esta inquietud que hemos tenido nosotros de querer transmitir nuestras ideas, nuestra empatía, ¿verdad? Nuestra conexión Ujú. para con los pacientes, es parte de lo que queremos abrir con este universo de los podcasts, que para mí Ajá. es primera vez. Estoy súper nervioso también. No sabía, cuando llego aquí me doy cuenta cómo es. Y la verdad es que me ha gustado tener esta charla tan amena, Conversación, sí. conversación tan amena contigo. Eh, ¿Qué querés que hagamos? Bueno, yo creo que lo principal es seguir informando a nuestros pacientes, Sí. a la gente, Ujú. darle este espacio para que Conecten con para conectes nosotros. con nosotros, Sí, tal vez ¿verdad? también, explicarle a las personas un poquito que este podcast nace con el fin de humanizar la medicina, o sea, cómo podemos gestionar, ¿verdad? Que el paciente se sienta más escuchado. Cómo podemos gestionar también que el paciente nos vea como seres humanos, que aunque no queremos fallarles, les vamos a fallar. Muchas veces van a estar insatisfechos con lo que hacemos o con lo que pensamos, pero somos seres humanos al fin y al cabo también, y abrir este espacio de conversación para poder nosotros también hablar de lo que sentimos, ¿verdad? Ahorita que hablabas esto de la filosofía de este cirujano, pues te puedo decir que yo llevo mi vida muy así, Ujú. ¿verdad? En El el tema canto. personal, sí, me encanta cantar y estudié canto desde que tenía 12 años de edad porque mis papás fueron súper buenos y me llevaban a clases de canto y tuve ese soporte de parte de ellos, pero tal vez más bien llevo mi vida de tal forma que para mí nunca hay caminos rectos. La vida está llena de curvas y simplemente tenemos que ir montados en el carro y viendo a ver cómo vamos llevando la carretera de la mejor forma, de la forma en que se nos presente. No hay una línea recta en donde vaya a terminar nuestra vida ni cómo la vayamos a terminar. Y aunque planifiquemos todo lo que queremos planificar, es como que si tuviéramos un reloj de arena, ¿verdad? Y quisiéramos ya vernos en el futuro y eso no es No es posible. posible, no es Así que posible. tal vez el vibrar un poco en agradecimiento siempre, Uh, el vibrar en tranquilidad y paz y simplemente tener la esperanza de que todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre con un fin y es enseñarnos, nunca es afectarnos, siempre es enseñarnos, aunque nos duelan los procesos, ¿verdad? Aunque nos duelan, aunque nos parezcan súper extraños, eso ha sido mi filosofía de vida siempre. Siempre soy agradecida hasta por las cosas negativas que me pasan porque siento que me van a formar. Y es parte de lo que trato de transmitirle a los pacientes, ¿verdad? Pero sí, es eso es lo más que una hacemos. filosofía de vida que otra Ajá, cosa. exacto. Entonces, vamos a seguir teniendo aquí momentos para conversar, ¿verdad? Se nos van a ir ocurriendo temas cada vez más Anécdotas bonitos, también. anécdotas. Vamos a invitar colegas. Queremos que sea un espacio
espacio abierto para nuestros compañeros, colegas también, etcétera, y que también las personas, nuestros oyentes y las personas que compartan en redes sociales con nosotros, pues que también nos ayuden a identificar sobre qué temas quieren hablar. Tal vez nosotros tenemos ya trazado un programa, pero nada está escrito en piedra, podemos Sí, modificar. podemos escuchar, podemos modificar. Yo creo que la idea es hacer un espacio de apertura donde el paciente se sienta, digamos, también que es partícipe y que tiene un lugar donde lo podemos escuchar, porque hay tantas cosas en este universo que uno puede pensar. Prácticamente, ahora que vos decís eso, en cómo interrelacionarnos, cómo vibrar, en qué frecuencia, ¿verdad? Y yo creo que al final lo que queremos es vibrar positivo para que haya un espacio donde todos se sientan escuchados. Así ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Entonces, queremos despedirnos ahorita de ustedes. Queremos abrir este espacio y la verdad es que nos sentimos muy motivados y muy contentos y espero que a ustedes también les haya gustado.